Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Buenos días, Trina. Buenos días, Capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo. Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue. ¿Qué tal estás, Whip? Hiciste algo increíble allá arriba. Salvaste muchas vidas. ¡Caemos en picado! ¡Los mandos no obedecen! ¿Vamos a caer? ¡Posición de emergencia! El modo en que aterrizaste fue prácticamente un milagro. ¡Solo veo casas! Evans, escúchame. Orienta el morro hacia abajo. El avión se hizo pedazos a 30.000 pies. Le daremos la vuelta. ¿A qué te refieres con eso? ¿Listo? Vamos allá. Estoy en la lista, guapetona. Hay un montón de periodistas enloquecidos ahí fuera. Eres como una estrella de rock. No volverás a pagar otra copa en toda tu vida. El Capitán Whittaker es un auténtico héroe americano. Él es Hugh Grant, un abogado de Chicago. ¿Para qué necesitamos un abogado? Recuerda que le extrajeron sangre la noche del accidente. Llevaba alcohol en el organismo. Podría significar cadena perpetua. La vista se celebrará en 10 días. Le observan con microscopio. ¿Vas a dispararme? ¿O puedo entrar? Sí, adelante, te dispararé dentro. Ha sido un acto de Dios. ¿Qué clase de Dios haría eso? La investigación ha concluido que fue un fallo del avión. La administración colocó a 10 pilotos en simuladores. Recrearon el suceso. Ningún piloto pudo salvar a los pasajeros. Solo tú podías hacerlo. Salvó a mi madre. Y ahora quisiera hablar de los días previos al accidente. Esto es tan fuerte que acabará conmigo. Debí la noche anterior al vuelo. ¿Whittaker sabe que irá a la cárcel? Mis clientes no van a la cárcel. Es una mentira, Webb. Una mentira. Intento salvarte la vida. ¿Qué vida? Preparados para el impacto. Nadie podría haber aterrizado como hice yo. Para mí es un enorme placer tener de nuevo aquí a un buen amigo como es Iván Castro Palacios. Que esto de decir segundo apellido no se suele decir, pero que tenemos madre también, ¿no? Y Iván Castro Palacios, gallego él, gallego, aunque muy vinculado aquí a Andalucía, de La Coruña, nacido en el año 80, y él tiene una cosa que a mí me fascina, ¿no? Que aparte de que es piloto, y que siente esa pasión por la aeronáutica y por la aviación, pues también es cierto que se interesa por el mundo del misterio. Y hoy día, que tiene un trabajo muy importante como piloto comercial de transporte, como instructor de auxiliares de vuelo, también piloto de drones, que hoy está de moda, pues se ha interesado, como comentaba, por el misterio, por los misterios aéreos que a mí me fascinan. Y bueno, de ahí su presencia en medios como con mi buen amigo Miguel Blanco en Radio Nacional de España, o con Santi Camacho en Días Extraños, que son desde luego dos exponentes máximos del misterio, o en otros medios de comunicación, aunque nosotros habitualmente lo tenemos ubicado en Málaga, que es su zona y su ámbito de influencia, con nuestro buen amigo Esteban Palomo en Misterios en Red, y que nosotros, cuando su tiempo se lo permite,
pues estamos sumamente agradecidos de que esté con nosotros y poder charlar con él de cosas raras que se ven en el cielo. Yo muchas veces se lo digo, que nosotros vamos a hablar simplemente de eso, de cosas raras que se ven en el cielo, que yo tengo mucha curiosidad y me interesa que él me hable de estas cosas y me la aclare. Y por eso, y porque tenía muchas ganas de tenerlo, pues tenemos esta noche a mi buen amigo Iván Castro. Iván, ¿qué tal, amigo? Muy buenas, José. Pues nada, encantado de estar en tu programa de nuevo. Te agradezco un montón la invitación. Gallego, pero de abuela sevillana, de Triana, además. O sea que... Anda, por Dios, eso no lo sabía, ¿eh? algo me une con vosotros. Sí, de Triana. Es un buen barrio, ¿eh? Para crecer y para vivir, ¿eh? Sin duda. Yo vivo en Málaga porque mi base es Málaga, pero desde luego adoro Sevilla y sigo teniendo familia en Sevilla, con lo cual estoy muy unido a vuestra tierra. Pues, oye, fantástico. A mí me deja muy sorprendido porque no lo sabía. Pero al final, tú sabes, al final la buena gente nace en cualquier sitio. Y a mí, que me gusta mucho Galicia, también te lo digo, sí. Pues siempre es bueno que estas cosas nos unan, ¿verdad? Yo te quería, Iván, simplemente hablar contigo, tener una charla entre amigos. Sabes que aquí es una charla entre amigos, sí. Sin guiones, tú bien lo sabes, que aquí sí. Vamos a pecho descubierto. Pero hablando de Iván Castro, ¿cuál fue el primer misterio aéreo que te hizo mirar al cielo y hacerte preguntas? Bueno, he relatado muchos, la verdad. Lo que pasa que siempre... yo empecé a relatar misterios aéreos allá por el 2009-2010, porque una gran amiga mía, en paz descanse ya, Asunción Sarais, que era pues la directora del programa de Luces y Sombras de Gran Canaria, me invitó a un programa para hablar del 11 de septiembre como piloto, ¿no? Que diera mi punto de vista como piloto, y pues yo le dije, bueno, te voy a contar que la gente no sepa, ¿no? Pero luego cuando te empiezas a pensar, ¿no? En todo lo sucedido, desgranas, etcétera, investigas, te documentas, etcétera, hay muchas cosas pues que no empiezan a encajar y al final pues te gusta hablar del tema, ¿no? Y así me enganché un poco al mundo de la radio y empecé a hablar de los misterios aéreos, pero siempre he dicho quizá que bueno, para mí no hay mayor misterio quizá que uno legendario, como pueda ser, por ejemplo, el misterio de la estrella de Belén, ¿no? Es algo que siempre me ha fascinado, por ejemplo, ¿no? Me parece uno de los mayores enigmas aéreos de la historia del hombre, ¿no? Sin duda. ¿Tú qué crees que fue la estrella de Belén? Bueno, pienso que hay muchas hipótesis de lo que pudo haber sido, pero yo me quedo con que quizá me influya un poco también mi religión, mi fe, ¿no? La fe cristiana con la que se me crió y demás, pero es cierto que siempre hay que abordar muchas hipótesis, ¿no? No nos podemos quedar siempre con esto es así y no hay otra vuelta de hoja, pero pienso que es todo tan milagroso, ¿no? Alrededor de la figura de Jesús, de su historia, de su nacimiento y demás, que yo pienso que realmente fue un fenómeno extraordinario y por supuesto milagroso, ¿no? Que llevó a aquellos reyes de Oriente a adorar al niño pues cuando nacía en aquel portal de Belén, ¿no? Y yo pienso que sí es cierto que se ha hablado mucho de conjunciones estelares, del universo, de las estrellas, de cómo estaban las constelaciones en aquel momento. Hay gente que toca el fenómeno ovni, con que bueno, era imposible, ¿no? Describir un fenómeno ovni en aquella época relatado pues quizá con las palabras, ¿no? que nosotros podamos usar hoy, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que algún visitante del más allá pueda haber hecho acto de presencia a lo largo de nuestra historia. Eso no es descartable, ¿no? Pero yo creo que ha sido una señal divina
que realmente llevó a aquellos sabios de Oriente, más que reyes de realeza, eran sabios, eran astrólogos, eran astrónomos, eran un montón de cosas, era gente muy estudiada para su época, ¿no? Y que vinieron de distintos puntos pues de Oriente y llegaron allí pues para rendir respeto sobre todo y admiración por el Hijo de Dios, ¿no? Que se había hecho hombre y esa señal fue la que los llevó, y para mí no es otra cosa que algo puramente divino, que nunca se va a desentrañar ese misterio, porque yo creo que no hay una explicación científica para darle al famoso misterio de la estrella de Belén, pero yo descarto, ¿no?, que pudiera haber sido cualquier nave espacial o alguna otra cosa. Se habló mucho del cometa Halley también, que en aquella época pues habría hecho un paso muy cercano por el planeta Tierra y demás a lo largo de nuestro sistema solar. Bueno, caben posibilidades también que puedan cobrar un poquito de sentido y que se puedan acercar a lo que realmente sucedió, pero bueno, yo me quedo con el lado divino, ¿no?, de ese misterio aéreo. Hablando de misterios aéreos, está de moda el 3I Atlas y las teorías de Avi Loeb en cuanto a un objeto, a mí me cuesta trabajo decirlo, alienígena, ¿no? Me cuesta decirlo porque, verá, viniendo de un científico, de un astrofísico, me cuesta trabajo. Sobre todo por todo lo que es precisamente este tema, ¿no? No sé si estás al tanto, ¿no?, de este objeto en cuestión. ¿Tú qué opinas de él, del 3I Atlas? O por muy vaga que sea la opinión que tenga, porque es un tema que evidentemente es complejo. ¿Y qué opinas de afirmaciones como la de Avi Loeb, sin querer entrar en polémicas que yo las considero un poco precipitadas para ser un científico? Pero ¿qué opinión tienes sobre ello? Bueno, pienso que hay mucha conspiración, ¿no?, alrededor de este tipo de temas. Para mí es muy difícil a veces llegar a, como tú dices, ¿no?, es quizá un momento precipitado, es difícil llegar a conclusiones, sobre todo pues porque ese objeto quizá no esté todo lo cerca que desearíamos todavía. Es muy tentador también, ¿no?, especular con que algo de origen alienígena no creado por la naturaleza, aunque sea del universo, pueda entrar en nuestro sistema solar y esté viajando hacia la Tierra para pasar cerca de nosotros y demás, o esté atravesando nuestro sistema planetario por el medio y medio, ¿no? Pero lo cierto es que después también de documentarte mucho y leer muchísimo, sobre todo a muchísimos científicos, no solo a lo que bueno, es súper respetado, ¿no?, por la comunidad científica también y demás, pero creo que hay suficientes evidencias científicas pues para pensar que por el momento, al menos con lo que sabemos, pueda ser un cometa de origen natural, nada más allá. Es cierto pues que hay pues algún argumento a favor de esa teoría supuestamente alienígena de un objeto artificial y demás, pues como por ejemplo que tiene una trayectoria inusual. Bueno, es cierto que quizá pues no cumple todos esos cánones de a lo que acostumbramos a ver cometas que pasan a través de nuestro universo y demás, y que podría llevar pues una especie de trayectoria un poquito más intencionada de acercarse a la Tierra, y que no es natural el paso que lleva. Tiene una velocidad inusual también. Dicen que brilla mucho más que un cometa, que no puede ser un cometa porque tiene un brillo totalmente pues extraordinario, y que por eso es una posible nave alienígena. Bueno, yo creo que desde lo poco inusual que pueda tener como características un cometa a decir que es una nave alienígena, creo que hay muchísimo trecho, ¿no? Y a todos nos gustaría, por supuesto, encontrar algún tipo de evidencia que se esté acercando a nuestro planeta, además, sin tener que mandar sondas a años luz, pues para decir que hemos encontrado algún resto de una civilización alienígena, o no resto, sino de alguna señal de alguna civilización alienígena que nos quiera estar comunicando algo, o que quiera hacer acto de presencia, ¿no? Y
bueno, pues esa trayectoria hiperbólica que se supone que tiene este objeto, es cierto, se confirma, viene de fuera del sistema solar, no ha sido provocado, no es ninguna piedra que ande por ahí circulando que haya tenido su origen dentro del sistema solar, no pertenece a nuestro sistema solar y bueno, tiene elementos que tampoco están fuera de lo común. Sí, es cierto que se han podido verificar un poco con ese telescopio, el James Webb, que ha dicho pues que se compone de dióxido de carbono, de agua, de monóxido de carbono, va soltando polvo en su cola como hacen todos los cometas, tiene hielo también en su composición y es totalmente natural. A priori no debería de ser algo inusual. Cuando lo tengamos más cerca seguramente que lo estudiaremos mejor y podremos quizá llegar a otras conclusiones. Ya hemos tenido también ejemplos de que podemos alcanzar un cometa o un asteroide y podemos estrellar una nave para recoger datos y demás, o incluso aterrizar dentro de un asteroide con una sonda, ¿no? Entonces, pues eso sería ideal. ¿Qué pasa? Que si fuera algo diferente a lo que estamos contando de una naturaleza del universo, nos lo iban a contar con esta libertad, ¿no? Y con todos estos datos. Hombre, también lo dudo. Creo que realmente no serían sinceros con nosotros, ¿no? Creo que esto en principio se podría ocultar. Hay muchos intereses de muchas naciones que están explorando el espacio y demás, y yo creo que nos contarían mucho menos de un cuarto de información. Un cuarto de información o menos, porque aquí uno no sabe ya ni a qué carta quedar cuando hablamos de conspiraciones gubernamentales, que muchas veces es la falta de información más que conspiraciones. Oye, ¿qué te lleva a un buen día a crear esa página web que se llama Informe Insólito? Yo no la creé. Insólito.com. Sí, yo no la creé. La página web de informeinsólito.com está bastante en desuso ahora. Fue una web que creó pues mi buen amigo Rubén Villalobos. Él hoy es experto en temas de Egipto y demás. Podéis de verdad leer sus libros y seguir sus conferencias o sus canales y tal, que todo el mundo, muchísima gente lo conocerá ya a estas alturas y se ha vuelto muy experto en temas de Egipto, ¿no? Él creó esa web porque le fascinaba el mundo de los misterios, pero la creó muy sabiamente porque quería hablar de misterios aéreos y pensó en un piloto. Quería hablar de misterios marítimos y pensó en un ingeniero naval. Quería hablar de misterios de la naturaleza, de la biología y demás, y contactó con un biólogo, ¿no? Había otros campos pues que tocaban otros profesionales, y creo que fue muy inteligente porque se trataban los temas con mucha profesionalidad y no especulando ni conspirando pues gratuitamente, ¿no? Con lo cual nosotros nos documentábamos muchísimo antes de plasmar cualquier artículo, y tengo que darle las gracias porque fue el inicio un poco de mis artículos escritos, ¿no? Yo colaboro en radio, colaboro algo en televisión y demás, pero esos artículos escritos comencé en Informe Insólito a escribirlos gracias a la invitación de Rubén, y ya, bueno, pues cada uno también tiene su vida, ¿no? Y tiene su día a día y su rutina. Se fue abandonando un poco esa web y al final decidí yo pues crear la mía, que es www.ivancastropalacios.com, y hoy en día todo lo que yo hago, todas las colaboraciones y demás están recogidas ya en mi web, que es específica pues prácticamente de misterios aéreos, ¿no? Pero siempre le estaré eternamente agradecido a Rubén Villalobos, que le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y que tienes mogollón de casos, ivancastropalacios.com, que si uno entra en desaparecidos, hablas del Douglas DC-3 de Curtis Aviation, desaparecido en 1980, hablas de Amelia Earhart, hablas de la desaparecida en Calviá, Mallorca, de una chica, hablas de gente que ha desaparecido, que es curioso, es importante, es una labor muy importante, y que de alguna forma es muy recomendable también pasarse por esa web, ivancastropalacios.com. ¿A ti te hubiera gustado volar alguna vez sobre el Triángulo de las Bermudas, o has volado sobre el Triángulo de las Bermudas? Mira, a ver si me entero de alguien que haya volado por allí. Pues mira, he volado sobre el Triángulo de las Bermudas como pasajero.
De hecho, he tenido la oportunidad de hacerlo junto a una tripulación de Iberia que me invitó a estar con ellos, ¿no? En aquel momento, cruzando un poco pues aquella zona del Triángulo. Yo hacía un vuelo Madrid-México y el avión pues pasaba por aquella zona, ¿no? De Islas Bermudas y demás. Y bueno, es una de las zonas que yo creo que a todo el mundo le encantaría recorrer día tras día, ¿no? No me gustaría ser protagonista de nada, obviamente, pero tenemos también muchas otras zonas en el planeta que no son el Triángulo de las Bermudas y que son súper interesantes y muy calientes en el sentido de misterios, ¿no? Misterios marítimos, misterios aéreos y demás. Y el Triángulo de las Bermudas yo creo que también es un poco el inicio de muchos temas que dieron lugar al tema OVNI, a las desapariciones aéreas, desapariciones marítimas y demás. Aquel famoso vuelo 19, ¿no? Que desaparece aquel escuadrón de aviones navales de los Estados Unidos que desaparecieron misteriosamente en la zona. Eso llevó a la fama a la zona del Triángulo de las Bermudas y se hizo muy famoso, ¿no? Hubo pilotos que han tenido episodios dentro del Triángulo de las Bermudas que han sobrevivido para contarlo. El famoso Bruce Gernon, que iba con su avioneta volando sobre el Triángulo y vivió para contarlo después de vivir un fenómeno totalmente sobrenatural, atravesando una nubosidad un tanto extraña. Él se encontró con un túnel en medio de las nubes como si fuera un tornillo que daba vueltas y él simplemente atravesó por ahí. Tuvo pues una serie de efectos en el avión, le empezaron a fallar los instrumentos, le empezó a fallar el motor también y demás. Salió de aquella nube, él consiguió salir y llegó a los Cayos de Florida, o a Miami me parece, no sé dónde era, y el controlador le alertó de que estaba en una zona pues, y no estaba contactando por la radio ni comunicando, y bueno, pues el vuelo que debía de haberle llevado 1 hora y media le llevó 20 minutos y con una avioneta eso era totalmente imposible. Él prácticamente viajó en el tiempo y en el espacio y vivió para contarlo. Es más, cuando aterrizó aquel avión, incluso se encontraron restos de una sustancia viscosa alrededor de todo el avión totalmente desconocida. Nunca se pudo analizar aquellos elementos, no eran conocidos para nosotros ni para nuestra ciencia, ¿no? Y él vivió para contarlo y ha hecho incluso pues reportajes en Canal de Historia o en el National Geographic recreando un poco el vuelo y yo lo que creo es que es una envidia para cualquiera que sea aviador y que tenga pues mucho amor a los temas de misterio y demás, porque yo creo que le encantaría vivir una situación así, siempre y cuando luego pueda contarlo, ¿no? Siempre, claro, porque evidentemente si uno acaba subyugado, ¿verdad?, al misterio del Triángulo de las Bermudas, mal o muy mal lo tenemos, ¿no? Que no sería lo mejor. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver algo extraño en el cielo, Iván? Pues mira, he tenido la oportunidad de ver muchos fenómenos meteorológicos raros, extraños. Extraños que me refiero a nunca si tú estás volando si tú estás en un medio, ¿no?, como es el cielo, y estás dentro de un medio que se mueve, que está vivo, es la propia meteorología, ¿no?, de nuestro planeta, ¿no?, todo lo que sucede en el cielo, a veces ves cosas increíbles, no puedes llegar a imaginarte lo rápido que se puede formar una tormenta, lo rápido que se te puede echar ese tipo de tormenta encima, vientos muy fuertes, sucesos pues raros que puedan darse, como pues electricidad estática sobre el avión y demás, que crea esas famosas visiones de fuego de San Telmo y demás, pero nunca habían dejado de ser aspectos meteorológicos. Sin embargo, este verano he tenido dos curiosidades. No voy a decir que han sido avistamientos porque no lo han sido, yo no avisté nada, pero sí he tenido a través de los controladores aéreos de Málaga dos supuestos
vamos a llamarlos no contactos, pero sí acercamientos de algún objeto que estaba saliendo constantemente en el radar de los controladores y estaba muy cerca de nuestra aeronave. Es cierto que nosotros no lo vimos en ningún momento, a pesar de que los controladores nos pidieron que buscáramos visualmente aquellos tráficos, y esto me sucedió, el primero fue el 22 de julio y era aproximadamente las 2 de la mañana, era de noche, veníamos de una evacuación de Melilla para Málaga y estábamos iniciando la aproximación al aeropuerto de Málaga, ¿no? Y el controlador aéreo, pues que tiene un radar secundario donde salen todos los tráficos aéreos, todos los aviones que están volando, cada uno es un puntito con una información, le da altitud, le da ruta, le da rumbo, le da destino y demás, y luego tienen un radar primario que simplemente es algo que barre el cielo, puede detectar cualquier objeto metálico que esté volando, pero no le da ningún tipo de información, pues es algo simplemente que sabemos que está ahí, pero no tenemos más datos, ¿no? Y nos estaban diciendo que por el radar primario, pues estaban viendo en esta primera ocasión un tráfico, un blanco que no estaba identificado, estaba a las 9 de nuestra posición, pues a nuestra izquierda prácticamente, a tan solo 3 millas. 3 millas es como cruzar la calle, o sea, muy cerquita, ¿no? Y claro, enseguida, pues mi compañero y yo lo que hicimos fue atenuar todas las luces de cabina para apagarlas prácticamente y no tener luz y poder divisar fuera, a ver si veíamos algo a nuestra izquierda, y no pudimos divisar nada, ni luces ni nada. Sin embargo, el controlador es como que descartó un poco que fuera un blanco falso, ¿no? Un ecorradar falso, porque a veces pues puede salir algo de rebote pero luego desaparece. Aquello le salía constantemente. Digo, no, pues sigue ahí, está presente ahí y algo está dando esa señal, ¿no? Esto me sucedió el 22 de julio, pero es que el 28 de agosto, un mes después, me sucede lo mismo. Esta vez era pues mediodía, tarde más o menos, y pues prácticamente un poco la misma situación. Esto me sucedió un poco más bajo, ya con el control de aproximación de Málaga estábamos en contacto radio y nos notificaron que había en el radar primario un objeto que estaba saliendo a nuestras 12, o sea, en el morro y morro a 6 millas de distancia. Y claro, el radar primario lo que no da es la altitud ni la velocidad del objeto, pero sí sabe que hay algo ahí. Le preguntamos si podía ser un ecorradar falso y demás. En principio se descartó porque el controlador nos decía pues que estaba saliendo constantemente en el radar, que algo había ahí. Y segundos más tarde de la primera comunicación nos vuelven a llamar y nos dicen que está a 2 millas, pero fueron segundos nada más. O sea, si aquello hubiera estado volando de verdad y hubiera algo allí, llevaba una velocidad endiablada, porque prácticamente se puso delante del morro del avión. Si es que estuviera allí, nosotros no vimos nada en ningún momento. No había barcos en la zona tampoco, visualmente de día sí sabes si hay buques o barcos y demás, y nos ha pasado que alguna vez alguna fragata militar digamos que sale en nuestro radar dándonos como un blanco, como si fuera un tráfico aéreo, pero no tiene altitud. Y si sale y miras por la ventana y ves allí una fragata y tienen al parecer unos sistemas de guerra electrónica y demás que pueden interferir con el radar del avión y puede aparecernos como si fuera un tráfico aéreo, pero lo tienes localizado, sabes que realmente seguro es esa fragata o ese buque de guerra el que está dando esa señal, ¿no? Y bueno, pues así se han quedado, José, estos dos casos para mí, y es quizá lo más cerca que he podido estar de un avistamiento ovni o de un incidente ovni, ¿no? Que no es poco, mucho más de lo que... Yo tengo un amigo que es Eduardo Hoyos, que era un piloto de extinción de incendios. Uh-huh. Fíjate lo acostumbrado que él puede estar a ver cosas raras, ¿no? Y también me comentaba lo mismo, que los pilotos al fin y al cabo son en muchos casos los que menos experiencias tienen, y no por falta de ganas, sino porque realmente no las tienen. Oye, has hablado antes de guerra electrónica, me has recordado el caso Manises, polémico para unos, para otros no tan polémico. ¿Hasta qué punto un piloto comercial, como era el comandante Javier Lerdo de Tejada,
Sí. Lo tiene que ver claro para decir, mira, me desvío al aeropuerto más cercano porque yo con esas luces ahí no sigo. Bueno, lo que yo te acabo de comentar, pues imagínate que nosotros a 3 millas del avión, que es prácticamente rozándonos, yo hubiera visto un par de luces rojas, como vio Lerdo de Tejada en su día, y no solo las hubiera visto, sino que hubiera visto que cada vez que hablo con el controlador se van acercando más. Y no solo que se hubieran acercado más, sino que yo en ningún momento sé lo que es. Yo no sé si eso es amigo, si es enemigo, si tiene una intención mala con nosotros, si solamente nos está mirando, si pretenden algo. Aquel hombre, yo creo que tuvo que entrar, no voy a decir en cierto pavor, pero sí tuvo que tener miedo en el cuerpo de no saber realmente qué era lo que estaba a su lado y sobre todo no saber cuál era la intención de aquel objeto, ¿no? Entonces, claro, él decide pues desviarse a Manises, a Valencia, cuando él tiene esos objetos a su izquierda, muy cerca del avión, muy cerca, y está viendo esas luces constantemente. Él iba pues desde Palma de Mallorca a Tenerife, si mal no recuerdo, y ya empezó a pasarle alguna cosa extraña por el canal de emergencia cuando estaban en la vertical de Ibiza, que fue donde supuestamente también se vieron aquella noche las primeras luces raras. De eso hay incluso fotografías, y luego posteriormente, media hora después, sucedió el caso Manises, ¿no? Fue el primer avión de una línea aérea comercial desviado por un OVNI en situación de emergencia de la historia de la aviación, el primero, ¿no? Y fue esta aeronave española, ¿no? Aquel vuelo del TAE, el vuelo era TAE 297, ¿no? Y creo que ese hombre en algún momento tuvo que sentir hasta miedo. Yo me pongo en su situación. Lo más parecido que pueda haber vivido yo es lo que he vivido el otro día, sobre todo de noche, porque tú no estás viendo nada de noche, no sabes lo que está. Igual podría haber algo allí al lado del avión sin luces y sin nada, y nosotros no éramos conscientes. Sin embargo, igual algo, ¿no? Nos podría estar pues estudiando o vigilando y demás. He descartado también los drones, porque si fueran drones tipo de contrabando y demás, no se meten en una aproximación de un aeropuerto internacional. Precisamente lo que les interesa es volar muy bajo encima del mar sin ser detectados. Esta zona la cubre el control aéreo de la zona de Sevilla, y volarían de esa manera. Y si fueran drones militares, pues quién sabe, es una posibilidad, ¿no? No se puede descartar, pero en aquel momento del caso Manises yo creo que se puede descartar cualquier tipo de dron, ¿no? Y sobre todo por las maniobras que hacía, prácticamente le leían la mente al comandante Lerdo de Tejada, y él iba a hacer un movimiento y las luces prácticamente se adelantaban y hacían lo mismo. Y hubo muchísimos testigos, ya no fue cosa de la tripulación, todos los pasajeros del avión, el avión aterriza de emergencia en Valencia, en Manises, todo el personal del aeropuerto ve aquellas luces que se llegan prácticamente a posar encima de los depósitos de CAMSA, si mal no recuerdo era la empresa que llevaba el tema del combustible en Manises en aquel momento, sobre los depósitos de combustible del aeropuerto. Y más todavía, aquel pasaje que se manda a un hotel porque no se podía seguir el vuelo en aquel momento, escucharon un montón de zumbidos encima del hotel y ruidos raros y demás, y podrían provenir de aquellas luces que se estaban viendo por allí. Todo el personal de la torre de control salió a la terraza de la torre porque todo el mundo divisó aquellas luces. Me parece de chiste que aquel piloto pues se le pudiera decir que estaba viendo la refinería de Escombreras, las luces de las chimeneas que estaban en Murcia totalmente a su cola. O sea, primero que estaban lejísimos y segundo que estaban a su cola, con lo cual era totalmente imposible que estuviera él viendo aquellas luces, ¿no? Y Lerdo de Tejada, Zuazu, que era su copiloto, que por cierto él fue luego comandante, y actualmente yo vuelo con sus galones de comandante que me los regalaron de su parte, y me hace especial ilusión quizá llevar pues un trocito de esa historia sobre mis hombros, ¿no? Todos los días cada vez que vuelo, y además el piloto militar, Cámara, también dejó, ¿no? Muchísimos testimonios de toda la persecución del OVNI y demás. Entonces está perfectamente documentado que aquello fue un caso OVNI 100% real, ¿no?
caso OVNI 100% real y además que uno cuando lo analiza, yo he tenido la oportunidad de investigarlo profundamente, te das cuenta que realmente algo muy extraño debió de pasarle a esas personas ahí arriba como para tomar una decisión tan drástica. De los grandes misterios aéreos, el vuelo MH370, el 19, Amelia Earhart, casos militares, ¿cuál crees que sigue más envuelto en ese halo de oscuridad? Bueno, el caso de Amelia Earhart, que se ha hablado mucho de ello, aunque es un caso antiguo, está resuelto prácticamente. Mucha gente lo desconoce, de hecho, y se sigue teniendo un poco como una leyenda, ¿no? Sin un final conocido. Fue una leyenda, fue un misterio enorme durante muchísimos años, pero bueno, la propia Segunda Guerra Mundial hizo también que por aquella zona donde Amelia desapareció junto a Fred Nolan, que era su navegante, pues pasaran soldados británicos por allí y demás. Y en una isla se recogieron una serie de huesos y eso, y se archivaron. No había pues pruebas de ADN en aquel momento y demás, y se recogieron los restos, se guardaron en unos almacenes británicos, en unos archivos, y muchos años después alguien decidió abrir la caja y empezar a investigar, y se descubrió que eran los huesos de una mujer que podía coincidir con ella por la zona donde había desaparecido. Era, bueno, quizá algo cercano a donde podrían haber estado y haber desaparecido, y era pues un pequeño atolón que parece ser que el avión podría haberse estrellado en sus playas y al menos ellos haberse salvado, o que se sepa. Lo que sí se sabe es que Amelia sí se salvó. No se sabe nada de su navegante, si murió en el accidente aéreo o no, pero se llegó ya a confirmar que los restos hallados en aquella playa eran los de Amelia Earhart. Coincidían perfectamente sus extremidades. Era una mujer que tenía unos brazos muy largos para la condición normal de una mujer y demás. Se encontraron prendas de ropa que pertenecían a Amelia con aquellos huesos, partes de la cazadora, cremallera y demás de la ropa que estaba usando ella el día que desapareció, y se encontraron incluso restos metálicos del avión. En concreto se encontró una placa donde salía pues el número de serie de aquella pieza, y era precisamente un remiendo que se le había hecho al avión de Amelia Earhart en una de las etapas, que bueno, había tenido un incidente y tal, se le había hecho un remiendo con una especie de reparación con una placa metálica. En aviación todo lo que se le pone a un avión queda totalmente documentado, y se comprobó que aquella numeración era del avión de Amelia Earhart, con lo cual se dio por hecho, ¿no? Se encontraron incluso pues restos de peces que podría haber ella pescado y demás, espinas cerca de los huesos y demás. Se podría haber alimentado, pero no tuvo agua potable en ningún momento, con lo cual al final ella seguro que tuvo que morir de sed o algo similar, ¿no? Porque aquella zona estaba desierta, no tenía ningún tipo de recurso. Es un misterio aéreo que yo creo que seguirá siempre siendo un misterio, pero sin embargo es un caso resuelto. El más actualmente, pues yo creo que el misterio aéreo por excelencia de nuestros tiempos es la desaparición del MH370, ¿no? Del vuelo de Malaysian Airlines. Desapareció pues sin dejar rastro. Se han contado muchas cosas que no son verdad al principio del caso y luego mucho tiempo después también, y se sabe mucho más de lo que nos han contado públicamente. Y al final lo han ido admitiendo, incluso los protagonistas, muchos de ellos controladores aéreos y demás, en reportajes que han ido saliendo a la tele sucesivamente y demás, y ya no es ese avión que cambió de frecuencia y nunca más contestó y desapareció para siempre. Ya se sabe que el avión, a pesar de que no contestó, hizo una serie de maniobras pues bastante bruscas, ascendiendo, descendiendo, dio un giro y volvió a su lugar de origen prácticamente, cuando estaba en la vertical de Kuala Lumpur prácticamente, que es de donde salió, siguió hacia el oeste y no nunca hacia Australia, como se empeñan en buscar el avión
enfrente de las costas australianas y hay muchos controladores aéreos militares que siguieron el avión durante un tiempo y sin duda el curso, el rumbo del avión siempre fue hacia el oeste. Si queréis una referencia, pues más o menos camino de África, de las Islas Seychelles, bajo todo el continente asiático prácticamente. Se comprobó que aquella noche hubo un apagón inmenso de una compañía que sirve luz a todo el sudeste asiático que se llama China, no me acuerdo cómo se llamaba. Hubo un apagón inmenso y dejó muchos centros de control también sin señal, sin radares, etcétera. Se comprobó en países pues donde más o menos tendrían que haber localizado sus radares, como Birmania, etcétera. La mitad de ellos estaban sin funcionamiento, mal mantenidos. Son países que quizá no podrían ni incluso haber rastreado el avión aunque hubiera volado por encima de ellos. Entonces, es un misterio como ninguno. Creo que esto va a durar decenas de años todavía la incógnita y no me creo bajo ninguna circunstancia que esos supuestos restos que han aparecido en las costas sudafricanas, en las costas de Madagascar y demás, sean los restos del Malaysian Airlines, porque es así de sencillo. Sería muy fácil poner 2 o 3 piezas en una playa y decir estas son las piezas del avión, lo hemos encontrado, caso cerrado. De hecho, cuando se encontraron, supuestamente se llevaron a analizar y nunca más hemos sabido nada de esas piezas. Creo que si hubieran sido del avión, se le hubiera dado muchísimo más bombo y platillo. ¿Qué es lo que ocurrió dentro? Hay 1000 hipótesis. Puede haber sido un secuestro, puede haber sido un suicidio del piloto, puede haber sido una toma del avión por parte de algún país externo que le interesara pues secuestrar y desviar ese avión. Podría haber llevado algo interesante en sus bodegas. No solo aviones como el Malaysian Airlines han desaparecido en esa zona. Hay un vuelo de Varig, de la aerolínea brasileña, que era de bandera, que desapareció para siempre en la misma zona y nunca más se supo de él. Sin embargo, sí sabemos que llevaba un cargamento muy interesante en su bodega. Llevaba pues el prototipo de un caza de combate de ultimísima generación y aquel avión desapareció para siempre junto con un montón de obras de arte carísimas que iban también en el interior. Nunca más apareció ese avión, ni un solo resto de combustible en el mar, ni una pieza. En los aviones hay muchísimas partes que flotan, aunque el avión se vaya entero al fondo, siempre surgen a la superficie. Y creo, José, que ese misterio, el del Malaysian 370, perdurará durante muchos años. A mí me fastidia enormemente que se dé por sentado que el piloto se ha suicidado, porque no hay ni una sola prueba de que lo haya hecho. No hay cuerpos, no hay avión, no hay caja negra, no podemos saber lo que pasó dentro, no podemos escuchar lo que pasó dentro, no tenemos las partes del avión para ver si hubo algo raro en el avión, no tenemos cuerpos para hacer autopsias, con lo cual es una acusación incluso bastante infundada, ¿no? Y hay muchos expertos, entre comillas, que están hablando del caso continuamente y dan por hecho que es un suicidio. Que no piense la gente que es un suicidio, porque no hay absolutamente ningún tipo de prueba para sostener eso. ¿Qué protocolos existen hoy día cuando una tripulación detecta un objeto o una luz anómala en vuelo, Iván? Bueno, lo primero es reportarlo al control aéreo, ¿no? Lo primero es llamar al controlador, decirle pues que estás viendo un tráfico en la posición que sea. El controlador verifica en el radar si es un objeto que lo están viendo, él enseguida te lo va a decir. Muchas veces, si es un objeto volador no identificado, lo detectarán, pero no tendrán información. Tú simplemente tienes que poner en conocimiento del control aéreo cuanto antes que hay una aeronave no identificada que puede invadir tu espacio aéreo y puede provocar un accidente, ¿no? Y poco más realmente hay, aparte del sentido común. Únicamente, pues cuando llegues a tierra, sí es cierto que tendrás que hacer un informe completo de lo que ha sucedido, de lo que has visto, de cómo lo has visto. Me ha llegado un reporte no voy a decir compañía aérea ni modelo de avión, que ha sucedido pues este verano, de una compañía aérea española en Centro Europa, vamos a decir, por ejemplo, y en vuelo algo se les cruzó muy muy cerca, rozando el avión prácticamente.
Entonces el copiloto lo vio, el comandante lo vio y lo vieron entrar por la ventanilla derecha y lo vieron salir por la punta del ala izquierda. Están súper seguros de lo que vieron. Era pues un objeto luminoso, un objeto alargado y en ningún momento era una aeronave. Continuaron el vuelo y cuando aterrizaron en el destino, antes de hablar con nadie, hablaron entre los dos. Y el comandante le preguntó al copiloto ¿qué es lo que has visto? Sin decirle él lo que había visto. Y realmente coincidían las versiones de los dos, ¿no? Entonces, después de que sucede esto, lo lógico será hacer un informe, ¿no? Y ya cuando tú mandas un informe a Aviación Civil por el cauce reglamentario, pues primero al Departamento de Seguridad de tu compañía, el Departamento de Seguridad de tu compañía lo manda al Ministerio, Aviación Civil, allí se analizará y si es de importancia, me imagino que se notificará al Ejército del Aire, al Ministerio de Defensa y ya serán ellos los que tengan que averiguar. ¿Qué ocurre? Si te encuentras con un caso como el del Lerdo de Tejada en el caso Manises y tú estás viendo algo que te está hostigando, lo que tienes es que declarar emergencia rápidamente por la radio y que salgan pues esos interceptores de defensa para que vayan en tu ayuda y logren identificar qué es lo que está pasando, quién está a tu lado, quién te está hostigando y sobre todo si es alguna aeronave enemiga o de otro país o que ha invadido el espacio aéreo o es un objeto volador realmente no identificado. No quiere decir que lleve marcianillos verdes dentro, siempre lo digo, pero es no identificado, no conocemos su origen, ¿no? Y es básicamente sentido común, ¿no? Lo que hay que ponerle al caso. ¿Por qué sigue habiendo tantas cortapisas, tantas barreras, cuando por ejemplo un piloto de combate informa de un scramble y poco menos que se niega, que se silencia? Si muchas veces lo que tú has dicho, no tienen por qué salir detrás de marcianitos verdes. Exacto. Puede que salgan detrás de un eco que ha salido en pantalla y se ha creído oportuno sacar un caza, o bueno, en este caso son dos cazas, ¿no? Los que suelen salir. Pero, ¿por qué esas barreras, esas cortapisas que todavía existen? Bueno, esto viene de los años 40, 50, cuando en Estados Unidos se reunió el gobierno de los Estados Unidos después del caso Roswell, pues comenzó aquel fenómeno de los platillos volantes y de los objetos voladores no identificados y se empezaron a notificar un montón de avistamientos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos fue muy inteligente y dijo, si hay algo en el cielo, los más indicados y los que los van a ver antes son los pilotos, tanto los civiles como los militares. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Se sentó en la mesa, en una sala de reuniones, en una mesa con todos los representantes de las aerolíneas por aquel entonces comerciales de Estados Unidos y les dijo, tenemos este problema. En el cielo se están empezando a ver estos fenómenos y los pilotos son testigos excepcionales. Entonces, si algo ve un piloto, queremos que lo notifique. ¿Qué pasaba? Que cuando los pilotos empezaban a hablar, porque estaban viendo un montón de cosas en el cielo todos los días, los interrogatorios eran intensos, interminables, tenían que hacer un montón de informes, los empezaban a amenazar luego para que no hablaran, para que no contaran nada a sus compañeros o a la gente o a la prensa. ¿Y qué decidieron los pilotos? Se reunieron los representantes de los pilotos y dijeron, si vemos un objeto volador no identificado, un ovni, un platillo volante, etcétera, si lo vemos, pero no decimos nada, no lo hemos visto. Con lo cual, ese suceso no ha existido. Con lo cual, no tenemos que darle explicaciones a nadie y no tenemos que rellenar informes interminables ni someternos a interrogatorios interminables. Y así sucedió. Entonces, esa fama de no contar las cosas se vino arrastrando hasta nuestros días. Si tú, aunque ves algo, no lo dices, pues no existe. Y con lo cual nadie te pregunta. ¿Qué pasa? Que a raíz de la desclasificación OVNI, tanto en los Estados Unidos como en España, como en el resto de los países, se fueron conociendo informes, empezaron a hablar los propios pilotos militares. Hemos sido testigos de las declaraciones ahora de los pilotos militares americanos en el Congreso de los Estados Unidos, le han dado veracidad a esos hechos y ya incluso desde hace, pues yo diría una decena de años y más, 20, 30 años, sí se empieza a hablar de
estos casos OVNI por parte de los pilotos porque ya han perdido el miedo, ¿no? Ya no hay tanta censura como había antes y ya está ahora más que justificado que se pueda hablar porque los propios militares son los que han publicado esos vídeos, esos testimonios y esos seguimientos OVNI. Pero la fama quizá del no hablar pues viene un poco de esta trayectoria histórica, ¿no? Que tenían los pilotos pues cuando se veían inmersos en un avistamiento OVNI. Y además, fíjate, me atrevo a decirte que a día de hoy, incluso pese a que el Ejército del Aire desclasificó 80 documentos desclasificados, yo me atrevería a decir que son muchísimos más. Pero, bueno, de momento son los que son, ¿verdad? Y no podemos hacer más. Seguimos hablando, nos queda ya poquito tiempo, estamos hablando con Iván Castro Palacios, que nos está contando de cosas que se ven en el cielo, de lo que le llama la atención. Al fin y al cabo, nadie mejor que él con su experiencia nos lo pueden contar. Y recuerden que tienen una página como es ivancastropalacios.com, donde se pueden leer, bueno, mil y un temas que a cuál son más apasionantes. Yo podría hacer un programa de cada uno de ellos, pero como no va a ser el caso, pues mientras seguimos charlando con él, mientras tanto seguimos charlando con él, que es lo que nos interesa. ¿Tú eres una persona religiosa, Iván? Sí lo soy. Yo soy muy creyente. Pues a veces digo, ¿no? Soy un poco un bicho raro de esos que todavía sigue yendo a misa y bueno, he aceptado mi religión de una forma importante y me han criado en ella también y sí, soy un creyente practicante, ¿no? De la religión católica y cristiana, ¿no? Tú sabes que yo me suelo meter muchas veces en lo personal y entro en este tipo de preguntas sin querer invadir, en este caso, la intimidad de la persona. Pero yo también tengo mis propias creencias, evidentemente me pasa un poco como a ti, podemos cargar prácticamente la explicación que has dado. ¿Tú encuentras conexión entre algunos misterios del cielo y los enigmas de la religión que sé que te gustan? Bueno, en determinados casos creo que se podrían llegar a confundir. Yo creo que yo tengo muy claro lo que es un milagro en el cielo y un hecho, vamos a llamarlo celestial, por decirlo de esa manera, ¿no? Religioso, de lo que podría ser un avistamiento de algo artificial. Creo que todos tienen una serie de características, al fin y al cabo, que siempre han seguido a lo largo de la historia y que se desmarcan mucho de sucesos que puedan resultar enigmas religiosos, o encuentros con algo celestial o apariciones marianas o algún tipo de milagro, ¿no? Creo que quizá la conexión entre estos dos mundos de los ovnis y de los misterios religiosos o hechos inexplicables quizá sea lo del milagro del sol, ¿no? En Fátima, ¿no? Cuando pues decenas allí de miles de personas vieron aquel sol danzar. Y mucha gente dice, no, es que era un objeto volador no identificado. Pues cómo los niños podrían haber avisado de que aquello iba a suceder, ¿no? Los pastorcillos que vieron a la Virgen, ¿no? Se dieron una serie de hechos allí en Fátima que eran totalmente inexplicables, ¿no? No hay ningún tipo de conexión con algo que sea un objeto volador no identificado, porque la gente estaba mirando el sol y estaba lloviendo y de repente dejó de llover y lo que estaba embarrado y encharcado de repente se secó como si un aspirador gigante atómico casi secara el suelo de repente. Hay cosas que son milagrosas y creo que no tienen nada que ver con un avistamiento ovni, ¿no? Yo creo que se diferencian muy bien los dos hechos, ¿no? Y el creer, el ser de fe cristiana y católica y demás, no está reñido con creer en el fenómeno ovni y tampoco tienen por qué mezclarse porque yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Nunca tiene sentido, tú lo has dicho, Iván, y muchas veces somos nosotros los que buscamos ese misterio. Aunque parezca ilógico, somos nosotros los que buscamos ese misterio. ¿Por qué crees, Iván, que el ser humano necesita creer que hay algo más ahí arriba? Bueno, buscamos extraterrestres, buscamos... Yo creo que es
yo creo que es una forma de esperanza, ¿no? Y de liberación, quizá para muchos problemas que a la vez pensamos que no somos capaces de resolver aquí en el planeta Tierra o a ras de suelo, y siempre buscamos creer en algo porque nos da pues fortaleza para pensar que quizá hay algo más que nos puede ayudar, que no estamos solos, nos inventamos muchas veces historias para autorreconfortarnos, y el que cree en su religión, por ejemplo, que da igual la religión que sea, el que cree, cree, y eso es fe pura y dura, y eso no está reñido con nada. Y luego el que intenta creer en otro tipo de cosas es muy fácil. Yo siempre le digo a la gente que lea, que se documente, que lea libros, que lea artículos, que vea muchas hipótesis del mismo caso, que vea muchos planteamientos, que lea a mucha gente diferente, de diferentes corrientes, etcétera. Y hay mucha gente de diferentes corrientes y de diferentes pensamientos que siempre coinciden en muchísimos casos, ¿no? Y es ahí quizá donde tengas que ir un poco al meollo de la cuestión y empezar a creer, pues mira, en determinado caso esto pues seguramente sea así, porque es que lo está diciendo aquí todo el mundo, de una parte, de otra y demás, ¿no? Pero creo que la gente a veces sí es cierto, ¿no? Busca algo como una escapatoria, ¿no? Como un alivio, como... Yo creo que hoy en día todos pensamos... Yo creo que es algo común. Todos pensamos que si de repente mañana aparece una civilización en nuestro planeta ajena al planeta Tierra, que yo creo que todos pensamos que nos va a traer la cura de todas las enfermedades y que se acabará el cáncer, que se acabará el SIDA, que se acabarán cualquier otro tipo de enfermedades y penurias, que nos darán una tecnología que nosotros no tenemos. Pues es un ejemplo, ¿no? Es decir, yo me agarro a esto y estoy deseando que este misterio se haga realidad y que aparezcan aquí los extraterrestres. Yo creo que muchos pensamos así. Yo quizá también, yo pienso que si alguna vez se presenta alguien así, yo pienso que nos va quizá a traer muchísimos más beneficios que desventajas, ¿sabes? Pero bueno, que también lo decía, soy muy fan del cine de ciencia ficción y en aquella famosa película, ¿no?, de Independence Day, también se planteaba de que, bueno, se presentan aquí, ¿por qué van a ser hostiles o violentos, ¿no?, después de recorrerse todo el universo? ¿Por qué van a venir aquí a pelear? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Quizás nos dejamos llevar mucho por el cine. Sí, también, claro. Y el cine, evidentemente, es cine. Yo muchas veces cuando... Ojo, quiero hacer una matización a lo que tú dices. El cine es cine, salvo... hay casos que ahora ya sí están demostrados. Hay directores de cine que ya han hablado después de muchísimos años, como es el caso de Steven Spielberg, y esa famosa película de Encuentros de la Tercera Fase. Al final, él ya ha desvelado que el propio Pentágono le asesoró, y era una forma de empezar a introducir el fenómeno ovni en la sociedad, una prueba de a ver cómo lo captaba la gente y cómo lo percibía. Y parece ser que la película de Encuentros en la Tercera Fase pues está ambientada muy cerca de lo que pudo haber sucedido en alguna etapa de la historia de los Estados Unidos, en esos famosos encuentros, ¿no?, entre nuestra civilización y civilizaciones ajenas al planeta Tierra. Ciencia ficción es ciencia ficción, el cine es cine, no deja de ser cine, pero ojo que hay muchas películas que están enfocadas a una determinada causa, y a conseguir algo dentro de la sociedad. Desde luego que el cine es cine. Muchas veces el cine también se puede acercar a la realidad, indudablemente. Para acabar, si un día se revelara toda la verdad sobre los misterios aéreos, Iván, ¿tú crees que estaríamos preparados para aceptarla? Pues yo creo que sí. Es muy amplia, es muy amplia la pregunta que te he hecho, porque los misterios aéreos son muchos. Sí, son muchos. Yo creo sinceramente que se sabe por ciertos estamentos, hablo de estamentos militares, sobre todo, gubernamentales y demás. Se sabe infinitamente más de lo que nosotros conocemos
no se plantea más abiertamente a la sociedad y se nos va preparando muy poquito a poco, porque esto es un hecho que ellos ya tienen demostrado y que no se puede abrir a la sociedad de repente y decirle, oigan ustedes, existen civilizaciones ajenas a nosotros y han pasado por aquí y esta es la prueba y incluso los tenemos alojados aquí en una base militar o etcétera y este es el vehículo que tripulaban y demás. La sociedad no está preparada. ¿Por qué? Porque aunque suene mal, hay mucha ignorancia, hay mucha gente muy simple. Y oye, por causas ajenas a mucha gente que no han podido estudiar, que no han podido cultivarse en la vida, que han tenido que trabajar, pues porque sus padres no han podido pagar estudios y demás, en muchas sociedades, ¿no? Hay muchas sociedades que son atrasadas también, que no están tan desarrolladas, sobre todo tecnológicamente. Solo hay que ir al Amazonas, ¿no? Y que una tribu vea un helicóptero, que piensan que es un dios que está bajando a la tierra. Pienso que no se abren esos conocimientos porque reinaría el caos total en este planeta. Yo creo que se derribarían gobiernos, surgirían guerras civiles por el poder, guerras entre países por llevarse la mejor parte de eso que acaba de aparecer nuevo. Pienso que no estamos preparados como sociedad. Muy poca gente ahora mismo estaría preparada para aceptar una realidad así. Te pongo mi ejemplo. Tú imagínate que yo mañana tengo que salir a trabajar, pero que ahora sé que hay cosas en el cielo que van a estar volando a mi lado, sin yo conocer su origen o su... No sé hasta qué punto saldremos con miedo a trabajar y demás, ¿no? O un barco que sepa que igual hay naves alienígenas que están surcando los mares por debajo. Creo que nos falta muchísimo todavía para aceptar una realidad así. Pienso que ese es el motivo, que no estamos preparados para aceptar eso. Que no es poco, y que nuestro buen amigo Iván Castro, pues hoy nos ha iluminado, nos ha ilustrado tremendamente con esta charla que hemos tenido, donde yo no pretendo hacer un tercer grado a la persona que aquí se sienta o aquí viene, sino simplemente una charla entre dos amigos que hablan de uno un ignorante, el otro versado, y que únicamente pues trata precisamente de eso, de darle luz, de iluminar y de responder desde un punto de vista de la persona que es profesional del aire a aquel que es profesional de la comunicación y se hace muchas preguntas. Iván, como siempre, amigo, sé que es difícil pillarte, tú y yo estamos en contacto siempre, cuando podemos vamos hablando. Sí. Estés o que pases por estos micrófonos no quita nuestra amistad, que está por lo harto de eso. Pero indudablemente para mí siempre es un placer hablar contigo. Sabes que, y yo te lo digo de corazón, eres una persona a la que aprecio mucho. Muchas gracias, es mutuo, ya lo sabes. Y que a mí particularmente me hace muy feliz que te pases por aquí de vez en cuando y sobre todo que nos ilustres, que nos ilumines, ¿no? Claro que sí. Que nos des conocimiento, que no es poco, ¿eh? Tenemos que hablar más a menudo, es cierto. Yo estoy encantadísimo de estar en tu programa, me siento súper bien tratado siempre por ti, a diario, porque hablamos también a diario, pues también, y sé que me aprecias y el aprecio es mutuo, ya lo sabes, y yo estoy encantadísimo, estoy súper cómodo hablando contigo siempre, de verdad que creo que de los programas que hago es el más parecido a lo que tú comentas, a tomarse una cerveza con un amigo y charlar de estos temas, ¿no? Así que estoy encantadísimo de participar en tu programa. Pues querido, muchísimas gracias y seguimos hablando, que al fin y al cabo para eso estamos. Muchas gracias, José, un abrazo a toda la audiencia también. Gracias. Un abrazo enorme, gracias. Buenos días, Trina. Buenos días, capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo. Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue. ¿Qué tal estás, Whip? Hiciste algo increíble allá arriba. Salvaste muchas vidas.
¡Caemos en picado! ¡Los mandos no obedecen! ¿Vamos a caer? ¡Posición de emergencia! El modo en que aterrizaste fue prácticamente un milagro. ¡Solo veo casas! Evans, escúchame. Orienta el morro hacia abajo. El avión se hizo pedazos a 30.000 pies. Le daremos la vuelta. ¿A qué te refieres con eso? ¿Listo? Vamos allá. Estoy en la lista, guapetona. Hay un montón de periodistas enloquecidos ahí fuera. Eres como una estrella de rock. No volverás a pagar otra copa en toda tu vida. El capitán Whittaker es un auténtico héroe americano. Él es Hugh Grant, un abogado de Chicago. ¿Para qué necesitamos un abogado? Recuerda que le extrajeron sangre la noche del accidente. Llevaba alcohol en el organismo. Podría significar cadena perpetua. La vista se celebrará en 10 días. Le observan con microscopio. ¿Vas a dispararme? ¿O puedo entrar? Sí, adelante, te dispararé dentro. Ha sido un acto de Dios. ¿Qué clase de Dios haría eso? La investigación ha concluido que fue un fallo del avión. La administración colocó a 10 pilotos en simuladores. Recrearon el suceso. Ningún piloto pudo salvar a los pasajeros. Solo tú podías hacerlo. Salvó a mi madre. Y ahora quisiera hablar de los días previos al accidente. Esto es tan fuerte que acabará conmigo. ¡Largo! ¿Quién eres? Debí la noche anterior al vuelo. ¿Tucker sabe que irá a la cárcel? Mis clientes no van a la cárcel. Es una mentira, Webb. Una mentira. Intento salvarte la vida. ¡Qué vida! ¡No tenemos potencia! Preparados para el impacto. Nadie podría haber aterrizado como hice yo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.